Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Los proyectos liberales de los diversos gobiernos argentinos siempre han dejado consecuencias casi irreparables que después a los gobiernos populares le ha costado horrores poder reparar los desastres que hacen. Pero para no ir muy lejos, vamos a tomar la última dictadura militar con Martínez de Oz, donde cerraron en total 20.000 empresas. Claro, dicho eso, con Macri, en todo el proceso de Macri, 19.131 estuvo cerca del proceso militar, pero el cachivache que hoy tenemos de presidente, en un año hizo que se cayeran 17.000 empresas, por lo cual si sigue con este mismo promedio, no queremos ni imaginar lo que puede ocurrir si cumple el ciclo por el que fue elegido. Estamos hablando de los liberales, estamos hablando de los que nunca resolvieron nada y siempre terminan cerrando con represión. De hecho, Martínez de Oz fue ministro de la represión, de hecho, Macri tuvo que apelar a la represión con Patricia Bullrich, y también ahora el gobierno de Milei se prepara y por eso habilitó a las Fuerzas Armadas para que hagan servicios de policía interior y si tienen que reprimir, que salgan a reprimir al pueblo. Esto que guarda en la oficialidad joven mucho rechazo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, en los complacientes jefes superiores parecen que no dicen nada y con tal de quedar bien con el gobierno de turno, aceptan ser involucrados otra vez en la represión popular. ¿Que puede ser un grave error? No tengo ninguna duda. Ahora, hay mandos superiores de las Fuerzas Armadas que lo discuten, pero son la minoría. Las Fuerzas Armadas están divididas en un 33 de profesionales, un 33 de liberales y un grupo de nacionales que ellos dicen que llegan al 33% y yo me permito dudarlo. Pero bueno, supongamos que también son 3/3 los que están divididos en las Fuerzas Armadas, el tercio nacional tampoco dice nada. Estamos entonces frente a la utilización, una vez más, ya se firmó el decreto, de las Fuerzas Armadas como represoras del pueblo en lugar de defensoras de la soberanía nacional. Mientras esto ocurre, y mientras nadie dice nada de la oposición, por supuesto, hubo represión contra los jubilados, hubo represión contra los que salieron, y da la sensación que de pronto desapareció todo. Yo quiero preguntar cuántos piquetes hubo durante este año del cachivache. Que yo recuerde, ninguno. ¿Cuántos piquetes hicieron en el gobierno anterior? Varios. Es decir, en los gobiernos populares que le dan cosas, no alcanzan y siguen protestando. En los gobiernos que reprimen, parecería ser que lo piensan dos veces. Bueno, todo está decidido para que cada quien se dé cuenta del rol que ha jugado en cada uno de los tiempos, con gobiernos populares y con gobiernos dictatoriales. Y a partir de allí, que saque cada cual su propia conclusión y que nos miremos todos en un espejo y digamos, en nuestra confesión en soledad, qué hicimos cada uno o qué hacemos cada uno. Frente a esta realidad argentina, lo que tenemos es consecuencia de esa dejadez, de esa falta de compromiso, de esa quietud y la desconformidad con lo que había. Resulta que ahora varios dicen qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Y resulta también que todo lo que nos pasó en su tiempo y en su forma fue una profunda crisis de alguien que puso Cristina y que lo primero que dijo, después de haber llegado con el voto peronista, que él era socialdemócrata, o sea, que estaba más cerca del radicalismo que de cualquier otro, porque había sido creado Alberto Fernández, creado por un padrastro radical, porque fue militante de otro radical como Acef, que fundó el Partido Nacionalista Constitucional y manejó la juventud de ese partido, y porque toda su experiencia fue socialdemócrata. Entonces no es ninguna novedad, no fue la culpa de Alberto. A Alberto lo puso Cristina, sabiendo que era un socialdemócrata. Pongamos las cosas en su lugar para no confundirnos. Y si vamos para atrás,
También tuvimos a Scioli, criado en una familia radical, el padre fue uno de los financistas de la campaña de Alfonsín, y pretendíamos que cantara la marchita. Y el otro candidato que había, por el cual también nosotros pedimos el voto porque era la opción frente a lo que se presentaba, viene de la UCD, que es Sergio Massa. Por lo tanto, ¿dónde están los peronistas? ¿Dónde están aquellos que deberían representar a la imaginaria y supuesta mayoría del pueblo, lo que yo pongo en duda y creo que somos un tercio? Pero bueno, suponiendo que todavía representemos un sector mayoritario de las minorías, ¿a dónde están los peronistas candidatos? ¿Cuánto hace que no hay uno? Y entonces, si esto no pasa, y si ahora en la elección del medio tiempo tampoco tenemos la mínima referencia de quiénes pueden estar en las listas, ¿ustedes no creen que lo que hay es una quietud absoluta? Que la mayoría, hay 3 millones de afiliados, el partido de mayor cantidad de afiliados de habla hispana es el PJ, 3 millones de afiliados y no sabemos quiénes van a ser los candidatos. No hay un congreso para elegirlos. Se elige en una oficina. ¿Ese es el camino? No, seguramente que no. Y entonces, como ese no es el camino, después aparecen, como apareció el senador que se llevaba los $250.000, que fue el precio del compro de los votos por parte del cachivache, y lo pescaron infraganti cuando quería entrar a Paraguay con el contrabando de dólares. Esto es consecuencia de que no elige la base peronista, eligen los trenceros, se elige en una oficina y así nos está yendo. Y entonces van surgiendo los candidatos que nunca son genuinamente peronistas, y entonces aparece un Scioli creado en familia radical, un Massa con antecedentes de la UCD, y nosotros tenemos que hacer campaña por ellos porque consideramos que, bueno, eso supuestamente es mejor que lo que se presenta enfrente. Estamos como estamos porque también nos comportamos como nos comportamos. Y el movimiento revolucionario que fue el peronismo pasó a ser un partido de la plutocracia liberal y de la democracia fraudulenta que significa los partidos políticos y la política de la Argentina. Todos amagamos creer vivir en democracia, pero no es cierto. La democracia no se ejerce, los candidatos a diputados y a senadores los ponen a dedo, nunca preguntan a la base y al militante si están de acuerdo, y después tenemos las consecuencias de los personajes que agarran en la frontera con los dólares encima. No quiere decir que si lo elige la base no pueda aparecer algún corrupto, pero siempre es mucho más difícil porque se debe a un pueblo que lo vigila y del que se nutre y del que sale. Todo esto, lo que estamos viviendo, es casi algo anunciado. Se ponen en una oficina algunas personas y dicen, esta es la lista, y nosotros por disciplina vamos con esa lista y tratamos de que esa lista gane, y no sabemos ni siquiera quiénes son los que están sentados. Y entonces aparece de pronto personajes que vienen del radicalismo haciendo discursos en el Patria, y como Moró, por ejemplo, y como la hija misma de Moró, y entonces cuando vemos eso, y aparece otro en Capital, también radical, y el peronismo dice, son buenos candidatos, es porque es obvio que se ha perdido toda capacidad de análisis y ya se ha anestesiado absolutamente a las bases de la partidocracia. Perón creó un movimiento revolucionario. El movimiento revolucionario en la Argentina está neutralizado, entonces en la democracia fraudulenta de la partidocracia liberal, el PJ es, la verdad, una reducida determinación en una oficina de 4x4. Así que si Cristina Fernández ahora es la presidenta del PJ, que nadie eligió, pero por lo menos asumió ese rol, bueno, que haga lo que dijo que iba a hacer, de convocar a todos los sectores, de escucharlos, y lo mejor que podrían hacer es arreglar con Infran, que es el presidente del Congreso del PJ, llamar a un congreso partidario y escuchar alguna vez lo que se piensa abajo. Estamos en una situación de crisis institucional, de crisis de la partidocracia, y por eso tenemos la oposición sentada en el Congreso que tenemos. Una oposición que no sabemos si está distraída, si mira para otro lado,
pero que no sale a denunciar ni siquiera las cosas que se denuncian en este programa. Ni siquiera denunciaron el oro que se llevaron afuera. Lo denunció sí un legislador, pero que no como legislador, sino como secretario de la bancaria. Y además, ese secretario de la bancaria que lo denunció viene del radicalismo. Representó con votos peronistas y se sentó en esa banca, pero el secretario general de la bancaria es un cuadro de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, de los nuestros, bien, gracias, silencio de radio. Entonces, cuando esto nos pasa, no hay derecho después al pataleo ni a quejarse. Hay una juventud que fue abandonada en el adoctrinamiento y hay una gente mayor, ya más cerca del arpa que de la guitarra, que vivieron toda la época y que a conciencia votaron al cachivache. Por lo tanto, aquellos que lo votaron y cantaban la marchita tienen la obligación ahora de cambiar si es que piensan que se equivocaron y de hacer lo que tienen que hacer. Y si no, hay que aguantar las consecuencias de esta falta de encuadramiento, de adoctrinamiento y de funcionamiento de algo que Perón y Evita dejaron para los tiempos, pero que parece que una minoría trata de encerrar en una oficina las determinaciones y decisiones de lo que nosotros decimos, y habrá que verlo, que es el grupo mayoritario de pensamiento político del país.